Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a este su programa Mira lo que hizo Dios. Y una vez más tenemos invitado especial. Hoy tengo un ministro, un tremendo varón de Dios. Un hombre que he visto cómo Dios lo ha levantado, cómo Dios lo está usando. Y para la gloria del Señor, hoy en día es pastor en la comuna de Puente Alto, Ipu Betel. Y tenemos mucho que recibir y aprender de este varón. Y un testimonio maravilloso que yo sé que va a bendecir nuestras vidas. Sin más preámbulo, con nosotros tenemos al pastor Roberto Vallejos. Amén. Bueno, les saludo a los que van a ver este video. Gracias por la invitación también al pastor de la iglesia Impactando Vida, Ipu Maipú, John Jadier, junto a su esposa Patricia. Detrás de cámara también está mi esposa. Nos sentimos súper bendecidos y súper honrados de poder ser partícipe de este hermoso programa Entre Verdades. También hemos venido con un propósito que no es que la audiencia pueda vernos a nosotros, sino que la idea de este programa y de la invitación que el pastor John hizo a mi vida es que usted pueda escuchar mi testimonio y que le pueda servir a jóvenes, a personas adultas, alguien que esté necesitando de nuestro Dios, ver que todavía en este año 2023 los milagros que el Señor hizo hace 2000 años atrás, podemos darnos cuenta que el Señor todavía obra en la vida de cada persona, obra en la vida de alguien que quiere un cambio para su vida. Cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor, Él entra y es ahí donde comienzan los cambios, y cambios maravillosos, cambios para bien. Gloria a Dios. ¿Dónde nació Roberto Vallejos? Soy nacido y criado en la comuna de La Florida, y son mis inicios. Vivía con mis padres, vivíamos en una buena casa, y en el año, yo tenía alrededor de 8 años cuando mis padres se separaron, y ahí fue cuando mi vida tuvo un cambio radical, porque yo era hasta el día soy el único hijo hombre del matrimonio, entonces era como el niño regalón de la familia. Y cuando mi familia se difusionó, se rompió, como le digo, todo cambió mi conducta, cambió mi estilo de vida. Ya no estaba ese papá que me protegía, ese papá que tenía cuidado de mi vida, y cambió negativamente. En realidad cambió para meterme en cosas de droga. Fui avanzando en los años, me empecé a poner rebelde, me empezaron a suspender de los colegios. Era súper falta de respeto con las personas adultas, no tenía respeto con nadie. De hecho, en el lugar donde vivíamos, que es el paradero 11 de Vicuña Maquena, muy cerca donde estamos ubicados, como donde está el Mall Florida Plaza Vespucio, y el Florida Center está como en el centro de ese lugar. Era un barrio muy bien acomodado, y los niños que jugaban en ese tiempo, me recuerdo que sus papás le prohibían que se juntaran conmigo, porque como mi vida había cambiado de una forma negativa, me puse un niño violento, un niño agresivo, que no era un niño normal que hacía maldades, sino que era un niño malo en realidad. Ya me gustaba andar con cuchilla entre medio de mi ropa. De malo empezaba y apuñalaba a los animales, y un sinfín de cosas que uno hacía y no te daba cuenta, y así fue el transcurso. Cada vez mi vida negativa fue aumentando. Era como un niño normal que hacía sus maldades, como todo niño que, no sé, le tiró un sobrenombre a una vecina y salieron todos corriendo a esconderse. Ese era como el niño Roberto normal. Más mesurado, digámoslo así, en cuanto a tu carácter, a tus bromas y todo. Exactamente, pero cuando ya hay esta ruptura entre mis padres, ahí ya pasó una
una forma de maldad más agresiva. Okay. Ya no era el niño que solamente se conformaba con tirar un sobrenombre o con golpear una puerta o tocar un timbre, como es la costumbre de un niño, tocar un timbre y salir corriendo. Ya quería hacer algo más. Exactamente, ya el tipo de maldad había subido de nivel, como digo, que ya me gustó, me empezó a llamar la atención andar con un cuchillo, con armas blancas, entre medio de mi ropa. De repente veía un perro durmiendo y lo apuñalaba. Y entonces mi mente eso tuvo un giro radical, un cambio muy brusco en mi niñez, porque era un niño, como le digo, un niño de tan solo 8 años, que yo en ese momento lo encontraba que era normal, pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que no tenía nada de normal. Entonces así es como fui creciendo, fui avanzando en edad. Como decía en una parte, ya los papás de los otros niños de la misma edad mía ya no los dejaban juntarse conmigo. Te queremos ver con Roberto. Exactamente, yo era como el malo de la teniendo 8 años, era el malo de la población, de la villa que le llamamos allá. Y entonces yo empecé a abrir puertas, a buscar otras amistades que tuvieran como la misma sintonía. Exactamente, porque como mis padres se separaron, yo no sé, yo sentía que no encajaba en ningún lado. Okay. ¿Por qué? Porque mi papá, como le digo, mi papá se separó y él como que se separó de su esposa, pero también se separó de sus hijos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que ya mi mamá tenía que salir a trabajar todo el día y pasábamos gran parte del día desde las 7, 8 de la mañana hasta la tarde. Solo prácticamente con mi hermana, que mi hermana mayor, Verónica, después vengo yo, Marcela y la Jennifer, que era la más pequeña, y teníamos que vivir nosotros, ver qué íbamos a comer. Entonces sentía yo que no encajaba en el colegio, sentía yo que no encajaba como los papás no dejaban que se juntaran conmigo, sentía que no encajaba en ningún lugar. Hasta que empecé a juntarme ya avancé, crecí en edad, sí. ¿Cierto? Ya estamos hablando de 15 años, más o menos, 14, 15 años, y empecé a encontrar amigos que tenían como la misma sintonía misma. Entonces yo empecé como a sentirme parte de ellos. De ese círculo. Exactamente, y ellos como tenían ese círculo, el círculo de ellos era delinquir, era drogarse, era hacer ya cosas más profundas. Yo me empecé a sentir parte de ellos, y para poder sentirme parte de ellos tuve que empezar a hacer lo mismo que ellos hacían. En realidad, que encajar, claro. Exactamente, para poder encajar. Si ellos iban y asaltaban a un taxista o asaltaban a una señora al bajarse la micro y le quitaban su cartera y esas cosas, uno quería ser parte de ese grupo porque me sentía bien con ellos, claro. Y para poder encajar y que ellos me aceptaran como parte de ellos, yo empecé a hacer lo mismo que ellos hacían en realidad. Entonces después, pero siempre he tenido ese, no sé si llamarlo espíritu o mentalidad de liderazgo. Siempre me ha gustado como el llevar la batuta, como decimos acá en Chile. Siempre me gustó como no quedarme como el segundo, sino que siempre después ya era parte del grupo, ya era el que planificaba, era el que la mente maestra. La mente maestra, muchas veces amigos que venían ahí, era el culpable. Hoy me siento culpable de haberlo involucrado, que ellos decían, no, yo no quiero probar la droga, pero como yo era esa mentalidad de liderazgo, siempre decía, pruébala, si es lo bueno, esto. También lo mismo, de repente, no sé, amigos que no querían involucrarse en delincuencia, hermano, vamos, si acá hay plata, aquí vamos a ganar, sí. vamos de ganadores, hasta que llegaba tomarlo de donde no querían y traerlo. Los influenciabas a tal punto que lo llevabas. Exactamente, influenciarlo, pero influenciar, porque hay dos tipos de líderes, que son los que influencian de una forma positiva y los que influencian de una forma negativa. Claro. Entonces en aquel tiempo era un líder que influenciaba en forma totalmente negativa. Claro, que dentro del ambiente que tú estabas, tú considerabas que eso era en ese ambiente o de ese lado, tú considerabas que eso era lo positivo. Era lo normal, lado, claro. Era lo normal, para mí eso era ser un líder. Wow. Y como te digo, yo
Bueno, hoy en día uno se da cuenta, hoy en día que ya uno es cristiano, gracias a Dios que uno puede predicar la palabra del Señor, uno se da cuenta de que de ese mundo el Señor cuántas veces nos libró, cuántas veces, como dice su palabra, dice que el Señor pone al ángel de Jehová alrededor de los que le temen y le defiende. A lo mejor yo en ese tiempo no le temía al Señor, pero muchas veces sentiste al ángel ahí. Sí, sentí al ángel. De hecho, hace poco, 10 días atrás, venía conversando con mi esposa y veníamos haciendo, no por traer a colación el viejo hombre a nuestras vidas, sino que uno trae a memoria de donde el Señor nos ha librado, y una de las partes que el Señor me libró fue de haber caído en la cárcel. Que yo siempre estuve 1 día, 2 días, nunca caí a hacer un tiempo largo de larga temporada. 3 años, 4 años, no, gracias a Dios. Y la vez que el Señor, creo que fue el Señor que me libró, porque tenía este plan que ya vamos a contar más adelante, creo que fue que de haberme librado de un asalto que hicimos con un amigo, que estábamos trasnochados, llevamos varios días ya drogándonos, alcoholizándonos, y gloria a Dios. Pensé que no iba a pasar esto. Santo Jesús. Es impresionante cómo la separación de nuestros padres cambia por completo la vida de un joven, de un niño, de un adolescente. Si los padres, la verdad que nos pusiéramos a pensar por un instante todo el daño que le hacemos a los niños, a los adolescentes en una separación, haríamos hasta lo imposible para que no hubiera un divorcio, no hubiera una separación. Exactamente. Los padres que están pasando por un problema matrimonial, creo que en la vida siempre hay más de una solución. Porque lo mismo, volviendo a mi vida, nos separamos, muchas veces se separan los adultos, pero al separarse los adultos también afecta y repercute y trae un daño colateral en los niños, en los hijos. Entonces, siempre como adulto el consejo que les puedo dar es tratar de, aunque se vea todo que esté patas para arriba, que esté quebrado, que ya esté todo destruido, creo que la solución no es la separación. Creo que buscar una terapia matrimonial, buscar consejos de algún pastor, o a lo mejor, no sé, muchas veces que no somos cristianos, ¿por qué yo tengo que buscar? Sí. Podemos buscar un consejero matrimonial. Un profesional en el profesional, tema. Exactamente, que si Dios le dio esa sabiduría para hacerlo, creo que lo podrían hacer. Entonces, volviendo un poco a lo que te estaba contando, que igual me emociono de lo que el Señor hace, como íbamos en el auto camino a Peñalolén, y le digo a mi esposa, pensar que el Señor me libró de caer en la cárcel porque asaltamos un taxista con un amigo y andábamos muy mal, me recuerdo esa vez, y trasnochado 3-4 días, mucha droga en nuestro cuerpo. Reventado, como dicen los jóvenes ahora. Reventado. Y yo saqué mi arma a blanca porque en ese tiempo se veían muy poco en las pistolas, como hoy en día, que tener un revólver, un arma de fuego es como normal. En ese tiempo se veía más la arma blanca. Yo saco mi arma blanca de entre mi cuerpo y empecé a golpear reiteradas veces en los pies de un señor muy adulto. Me recuerdo, nunca se me ha olvidado la cara de este persona, anciano, su pelo blanco, de lente él, y yo no miré para ni un lado, como decimos nosotros, y en eso otros taxistas se dan cuenta de que lo estamos asaltando y nos empiezan a seguir, y se ve que empiezan a llamar por radio, no sé qué cosa, y la cosa es que nos siguieron. El taxista ya no pudo seguir manejando porque fue tanto lo que le golpeé que salimos del auto, que ni sé, en realidad ni me recuerdo, pero fue muy poco lo que le robamos, y salimos corriendo, y los taxistas empezaron a seguirnos. Mi amigo, que con el que andaba yo en aquel día, él se cayó, y yo me devolvía y lo recogía. Y le decía, vamos, párate, tenéis que correr, nos van a pillar, nos vamos a ir a la cárcel, y vamos. Y mi amigo se levantaba, pero como estábamos tan reventados, como decimos, se volvía a caer, y yo me volvía a devolver, lo volvía a parar, volvíamos a seguir corriendo, y esto pasó 3 veces. Y a la tercera vez mi amigo se da por vencido, y veíamos a lo lejos, yo veía las motos de carabineros que venían, unos
300, 400 metros se veían ya las motocicletas de carabineros, y yo le digo, vamos, vienen los carabineros, hay que correr, hermano, nos vamos a ir a la cárcel. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? No puedo más, líbrate tú, ya hiciste lo que tenías que hacer, líbrate. Entonces fui yo y corrí las motocicletas, no supe más de mi amigo hasta el otro día. Y las motocicletas me persiguieron, no trato de hacer memoria hasta el día de hoy, no sé cómo llegué adentro de una casa, no sé si salté la reja, no sé si había una puerta abierta. Lo único que recuerdo de ese día es que estoy acostado en el suelo detrás de unas libutrinas. Libutrinas son unas plantas como las que tú tienes atrás tuyo, unas plantas así muy parecidas a esas, y estoy acostado acostado, y yo sentía carabineros pasar a pie, motocicletas, carros de carabineros para allá. Me estaban buscando, obviamente me estaban buscando, y yo ahí estaba atemorizado, lleno de miedo de saber lo que si me encontraba en ese lugar, la golpiza que me iban a dar, el tener que irme a la cárcel, todo el tema. Pasó, creo que una hora, si es que un poco no más, y empecé como a cabecear, a quedarme dormido. Y salgo de esa casa, me acuerdo de eso, sí me acuerdo, que salté la reja para salir de esa casa, y cuando voy caminando miro hacia atrás, y a unos 100 metros vuelven a pasar dos motocicletas de carabineros. Y me vuelven a mirar, y yo veo que se dieron cuenta que era yo, y salgo pero corriendo, y hay una señora regando tipo 8 de la mañana, regando sus plantas en la calle, y yo paso por el lado de ella y le dije, usted no ha visto a nadie, le dije yo, y salgo corriendo y me meto entre medio de un pasaje, y ahí vuelvo a meterme a una casa, y esa casa tenía una mesa de centro, podríamos decirlo así, una mesa de terraza, y yo me meto debajo de esa mesa, me cubro con un mantel de la mesa ese día, y nuevamente veo que los carabineros pasaban para allá, pasaban para acá, y tema que pasó como un par de horas, de las 8 de la mañana, tipo 11 de la mañana, y salgo de la casa nuevamente, de la segunda casa, porque ya había entrado en otra, salgo de la segunda casa, y una ancianita que cerca de ese lugar había una feria de estas que se colocan en la calle, y ella iba con su carrito comiéndose una manzana. Entonces yo quería hacer creer en mi mente y a la policía, si volvía a venir, que ella era mi abuelita. Y yo le pedí que me diera la manzana, y ella, obviamente, como había estado tirado en el suelo, todo sucio, con mi cara de asustado, de espanto que tenía por la preocupación que no me fueran a encontrar, ella como que me la dio, pero se asustó. Se asustó un poco. Claro, y yo caminé un buen tramo al lado de esta ancianita, hasta que mirando a cada rato hacia atrás a ver si algo, y bueno, ya no me siguieron más. Ahí tomé una locomoción, fui a mi casa, entré al patio de mi casa, no entré a la habitación en la cual yo dormía, sino que me escondo entre medio de unos sillones que estaban arrumbados afuera, que ya estaban en desuso, y me meto dentro de estos sillones para poder, pensando en que podía llegar, que mi amigo me podía delatar, y iban a entrar a mi casa echando puerta abajo y todo el tema. Entonces llegué y no le avisé a nadie que había llegado, sino que me fui directamente y me escondí en esos sillones. Y bueno, al cabo de dormir, me quedé dormido, como ya llevaba varios días trasnochados, me venció el sueño y ya me dormí, y no supe más hasta el otro día. Dormí todo el día y salgo y empecé a contactarme con otro amigo, con familiares de mi compañero con el que habíamos hecho el delito, y me enteré que había quedado detenido. Me enteré que el señor, el dueño del taxi al cual le habíamos asaltado y le habíamos golpeado con arma blanca, estaba grave en el hospital, muy muy mal, estaba había perdido tanta sangre que estaba en riesgo vital. Estado de gravedad, sí. Gravedad, exacto. Y el tema es que me enteré también por otros amigos que eran... Yo la verdad que siempre me quedó en la duda si me lo dijeron para que yo me fuera de la villa, porque ya estábamos delinquiendo mucho, estábamos haciendo mucho daño, que había un grupo que sí se juntaba con nosotros, pero hasta cierto límite nomás, que era como el bando de los buenos, que nos drogábamos, no fumábamos un pito de marihuana, charlábamos, pero una cerveza, eso.
pero estaba el otro grupo con el que nos juntábamos, que nos drogábamos, pero también hacíamos otro tipo. Entonces, estos de los chicos buenos, digámoslo así, me dijeron que había llegado un carro de carabineros a la esquina donde yo vivía preguntando por mí. Yo hasta el día de hoy no sé si habrá sido verdad o habrá sido mentira, porque yo decía, si hubiese sido verdad, o después decía yo, si hubiese sido verdad, entran a mi casa si estaban tan cerca. La cosa es que me dio miedo el saber que me andaba un carro de carabineros, me estaba buscando, entonces yo arranqué, me fui a otra población, me fui a la comuna de Los Espejos, la José María Caro, a vivir a los departamentos donde vivía mi papá, y después me enteré que a mi amigo le habían condenado a 3 años y un día por este delito. Tremendo. Entonces, a lo que voy yo, ¿por qué digo que Dios me libró de esto? Que si yo hubiese caído a la cárcel, como lo comentaba con mi esposa hace un par de días atrás, si yo hubiese caído a la cárcel, hubiese tomado el sistema carcelario, los códigos de la cárcel, ese ritmo de vida que hay adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor no hubiese entrado como un líder, pero como siempre he tenido esa mentalidad de superación, de ser líder, de avanzar. Entonces, ¿qué hubiese pasado en mi vida? Hubiese escalado de nivel, hubiese subido peldaño, hubiese adquirido jerarquía, y a lo mejor hubiese sido un jefe en 3 años hubiese podido llegar a ser un jefe de la cárcel. De seguro que sí. Creo que sí, y fue una de las cosas que por eso digo que el Señor me libró ese día, porque yo te digo, arrancar en aquel tiempo, hoy hasta el día de hoy, arrancar trasnochado de 2 motos de carabineros, lo veo imposible. Lo veo imposible poder ganarle a 2 motos, un ser humano trasnochado. Entonces creo que la mano del Señor ahí me guardó. Sin duda la mano de Dios exactamente estuvo ahí. para llegar a ser lo que hoy estamos aquí conversando, sentados y contando este testimonio. Amén. Y creo que ahí fue donde el Señor fue la primera, una de las tantas veces, no la primera, una de las tantas veces que el Señor puso su mano sobre mi vida. Ahora, en medio de tantas cosas de este ambiente hostil, digámoslo así, un ambiente complicado, en esta ocasión, digámoslo así, el Señor te libró de pagar ese precio que lo tuvo que pagar tu amigo, 3 años, un día. Pero algo que tú recuerdes, un error que tú cometiste, es que tuviste que pagar un alto precio. Tú dices, wow, si se devolviera el tiempo, no haría hasta lo imposible para que eso no sucediera o no hubiese sucedido. Algo que tú recuerdes que te haya hecho pagar un alto precio, un error de tanto. Hay tantos, exactamente. Hay muchos que uno podríamos estar, creo que bastante tiempo aquí conversando y poderles transmitir un poco de lo que el precio que tuve que pagar. Y uno de los tantos precios que tuve que pagar, que fue que perdí familia, perdí hijos, perdí casa, porque teníamos un departamento, teníamos casa. Al final todo eso se rompió. En aquel tiempo que era mi mujer, se fue con otro hombre, se llevó mis hijos, y todo eso lo ocasionó al final, la droga, el alcohol, que yo prefería desaparecer, desaparecía semana entera, no me preocupaba de mis hijos, no me preocupaba de nada en realidad. Y al cabo de esto vuelvo a la casa de mi mamá, que en aquel tiempo ella estaba viva, y llegué a vivir con ella. Ella me recibió, a pesar de cómo estaba yo de mal en la droga, ella me recibe nuevamente y empecé a vivir con ella, pero después de un par de meses, no me recuerdo cuánto tiempo estuve, volví a estar con ella. Sé que fue un par de tiempo, y ella me aguantaba una, me aguantaba otra, me volvía a aguantar, y hasta que al final ya yo estaba malo hasta en mi casa, ya no respetaba a mamá. Era insoportable. Exactamente, insoportable. No respetaba a mamá, no respetaba a hermanos, no respetaba nada, sino que de donde yo pudiera sacar algo, no sé, una prenda, un chaleco, un galón de gas. Todo era dinero. Todo era dinero para sostener el vicio que en aquel tiempo tenía, porque ya no solamente consumía marihuana, sino que de la marihuana empecé a probar drogas más duras, que era la cocaína, y después ya de la cocaína probé pastillas,
En realidad, si tú me Sin fin. preguntaras qué droga probé, mejor pregúntame qué no probé. Wow. Porque al final probé de todo lo que... De repente estábamos en una fiesta Sí. y lo que viniera en aquel momento, si había que echarle algo para adentro, le mandábamos sin preguntar, Miedo. sin miedo que me podía ocasionar, siendo que hay drogas que muchas veces una sobredosis Sí. te puede hasta llevar a la muerte. Entonces mi mamá ya se cansó de eso, de que yo le estuviera sacando las cosas a mi hermana, no hubiera respeto con ella, nada. Hasta que al final mi mamá viene y me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo te amo, eres mi hijo, eres mi regalón, siempre te he consentido en todas las cosas, pero esto es, ya estoy cansada, Ya no va más. no puedo dormir, cualquier día voy a sentir que golpean la puerta y me dicen, tu hijo lo mataron. Y sabes que la verdad que yo prefiero que estés lejos mío a que yo estar viviendo esta temporada de droga contigo. Y pescó mi ropa y la echó en una bolsa, ni siquiera en un bolso así adecuado, sino Sí, que sí. una bolsa de basura, me pescó toda mi ropa, le hizo un nudo y me dijo, tome, ahí está, váyase a vivir la vida que usted quiere vivir, la vida loca. Fue muy triste porque ahí ya no tenía dónde llegar, no Claro. tenía todos los amigos que muchas veces uno dice, no, son mis partners, son mis compañeros, son mis amigos, Ahí se desaparece. de finales, todo eso, todos, Se desaparece. todos, Sí. todos desaparecen. Entonces, después de esto, ¿tú pasaste a vivir a algún lugar o pasaste a situación de calle? ¿Cómo Exactamente, para allá quería llegar, llegué a vivir a la calle. fue? Llegué a vivir en estas rucas que le llaman acá en Chile, no sé cómo le podrán llamar en el país de ustedes, que son estas casas fabricadas con desechos de un pedazo de nylon, un pedazo de tabla. Acá le llamamos rucas. Ya. Entonces llegué a vivir un tiempo en estas rucas con gente adulta. No busqué gente de la misma edad mía porque como ya entendía un poco lo que es el tema calle, lo que es delincuencia, lo que es droga, en ese mundo, se lo digo a los jóvenes, no hay nada seguro, Claro. no hay nada bueno. Tienes que dormir con un ojo abierto, un ojo cerrado, porque la traición está ahí, a la flor de piel. A la flor de piel. Entonces busqué gente adulta en que yo me podía sentir que me podían Proteger de alguna manera. de alguna manera, exactamente. Entonces viví con muchos viejos, le digo yo hasta el día de hoy, Sí. le digo viejos chicheros, le digo yo, que ellos se dormían y se despertaban con las garrafas de vino tinto, me acuerdo, o lo que viniera en realidad. Hubiera. Pero siempre se juntaban las lucas y las monedas, y lo más barato que alcanzara era lo que se compraba. Y cuando yo despertaba, cuando abría mis ojos, siempre había un viejo chichero, Guillermo, siempre me acuerdo de él, su nombre falleció. Me dio mucha tristeza cuando me enteré que curado falleció, él le cayó un derrumbe encima y murió hace poco, un año atrás más o menos. Sí. Y este viejo siempre estaba al lado mío, y cuando yo me veía que abría mis ojos, lo primero que hacía, me daba la copa de vino. El enjuague bucal. El enjuague bucal. Y ahí Tremendo. partía, ese era mi desayuno, un vaso de vino tinto, un vaso de pipeño. Lo que había en ese momento fue un pa' dentro. Tremendo. Y empezaba yo, salía a la calle, me paraba en una esquina, ya no solamente delinquía, sino que ya había perdido todo tipo de vergüenza, ya pedía plata, todo sucio, barbón, como no tenía donde bañarme, había perdido dignidad. Sí. Y si se daba la ocasión y se podía robar a alguien, se robaba, si se tenía que pedir, se pedía. Ya no había autoestima en ese entonces. Nada, sino que todo eso se había perdido, y de ahí ese fue uno de los precios que tuve que pagar en realidad, porque que llegué a vivir en la calle, llegué a estar todo sucio, llegué a perder mi dignidad, ya ese ladrón que la gente lo miraba como con respeto, que se miran en la calle, ya no existía ese, sino que ya se había perdido eso y ya no estaba. De hecho ya no dabas temor, ya como que dabas pena. Pena en realidad. Sí. Y ya no planeábamos asaltos como lo que hacíamos antiguamente, que era ir, por ejemplo, a una distribuidora de gas, que entrábamos con pistolas y encañonados y amarrábamos a las personas, o a lugares donde sabíamos que íbamos a generar harto dinero. Ya no hacía eso, sino que
ya pescaba un cuchillo y asaltaba a una viejita en la esquina. O sea, en el ambiente delictual podríamos decir que había bajado de nivel. En vez de subir de rango, justamente, en vez de haber subido de rango, como era lo que era mi anhelo siempre, yo quería subir de rango. Ya la droga me llevó a bajar. Y en uno de esos asaltos que hice fue que asalté a un joven que entre mi curaera, mi droga, mi trasnochada, estar viviendo en la calle sucio, ya como que tú desconoces hasta la gente y asalté a un joven que era de una familia nombrada, digámoslo así, Sí. y volvieron sus hermanos a encañonarme con un 9 milímetros aquí, me lo pusieron en la 100 y me pegaron golpes, me insultaron, me trataron de lo peor. Y pasó bala este joven, el hermano mayor de este joven, y me iba a disparar. Y creo que nuevamente la mano del Señor estuvo en mi vida. De seguro. Y la bala se trabó, se echó a perder la pistola en ese momento. Gloria a Dios. Apretó varias veces el gatillo y no salía el tiro hasta que ya este brother se dio por vencido y pescó la pistola y me golpeó, y ahí como que me hizo perder un poco el conocimiento y se fueron. Y de ahí después seguía ya como que nada me hacía recapacitar, sino que estaba mal. En ese tiempo, ¿tú podrías decir que creías en Dios? Un Dios ficticio en realidad, no un Dios como el Dios que nosotros hoy siendo cristianos, el Dios que nosotros predicamos, sino que en aquel tiempo podríamos decir que era un Dios que me lo había creado en mi mente. No era el Dios que sale en la palabra, en la escritura, el Dios que está en la Biblia, sino que yo me había creado un Dios a mi manera, que era un Dios que si yo salía a robar, Él me protegía, un Dios que si yo salía a delinquir, Él me cubría. De hecho, teníamos en mis casas desde niños vi altares, imágenes, santos, vírgenes y cosas, y yo en esas cosas creía y le prendía vela antes de salir, me arrodillaba y le oraba en aquel tiempo a esas cosas, le oraba que pusieran una protección para ir a delinquir. Y bueno, hoy en día me doy cuenta que no eran esas estatuas las que me protegía, no eran esas imágenes, sino que era la fe que yo tenía a un Dios que tenía en mi mente, pero era tan grande la fe que había un Dios todopoderoso que Él siempre tuvo cuidado, aún no conociéndole. Ahora, que tú recuerdes, ¿quién fue la primera persona que tú recuerdes que te habló de Jesús o te habló de Dios? Que tú sentiste que como que después de lo que me dijo esta persona, de alguna manera me empujó a buscar de Dios. Bueno, yo creo que antes de llegar a la primera persona, cuando tenga uso de razón de la primera persona que me habló del Evangelio, que tengo un recuerdo que Dios desde muy pequeño me estaba llamando, porque antes de que mis padres ellos se separaran, se divorciaran, me dio una enfermedad en mis pies que nunca, hasta el día de hoy, nunca se supo. ¿Qué era? El nombre de la enfermedad, nunca se supo por qué fue ocasionada, nunca. Lo único que sí recuerdo yo, a pesar de que era tan pequeño, recuerdo que en mis pies, en especial el pie derecho, me salieron unas llagas que tenía costras, y al sacar esas costras salían gusanos de eso, un olor horrible, me dolían para caminar y todo el tema. Entonces mis padres, me acuerdo que me compraban un coche y me sacaban a pasear para no aburrirme en la casa, y en una de esas salidas me acuerdo que llegamos a un lugar, un potrero, ¿cierto? Y había una campaña cristiana. Pero mis padres nunca fueron cristianos, eso tengo que remarcarlo, que mis padres no eran cristianos. Pero aún así, no siendo cristianos, ellos sintieron algo y dijeron, ¿y si vamos a ese lugar? Y pasamos a la campaña y está el predicador, no sé, en realidad... No perdemos nada. Claro, y no sé cómo podría llamarlo, porque como no conocía y no sé lo que era, sé que era un ministro del Evangelio y estaba predicando la palabra de Dios, que hoy hablo con estas palabras, y dice, si hay alguien que haya venido con una necesidad, si hay alguien que ha venido con un cáncer, si hay alguien que tiene un hijo enfermo, si ahí empezó a hacer el llamamiento al altar, y mis padres, me recuerdo yo, que se miraron y ¿qué vamos a perder? Pasemos con el niño adelante y veamos qué pueda pasar.
pasamos adelante y siempre me recuerdo que fuimos 2 personas las que pasamos, que era una señora que a mi mano izquierda se ganó una ancianita que tenía cáncer. Sí. Ella, y estaba yo acá, y era un altar muy alto, y me acuerdo que el predicador puso el pastor, no sé lo que era, Sí. puso la mano sobre mí, empezó a declarar sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Nos fuimos. Nosotros hicimos, pasamos adelante, mis papás, Sí. la fe de ellos, pasamos adelante. Pero al otro día fue algo automático, ¿no? El Señor, Gloria a Dios. Bendito Jesús. el Señor no se hizo esperar en ese momento, y automáticamente habían traído doctores de Estados Unidos, medicamentos de Estados Unidos, pomadas especiales que me habían mandado a hacer para esa enfermedad, y nada había, ni siquiera una mínima sanidad. Pero cuando al otro día pasé a ese altar, automáticamente esas heridas empezaron a sellar. Wow. A sellar. Si yo Gloria pudiera a Dios. levantarme mis pantalones acá y mostrarte, Sí. no tengo cicatriz, no tengo una marca de que tuve esa enfermedad. Solamente está el testimonio que yo puedo vivido, contarlo. sí. Y creo que desde ahí el Señor ya estaba mostrando trabajando. su poder en la vida de mis papás, en mi vida. Y creo que de ahí el Señor empezó a llamarme, pero como me involucré en otro sistema, ¿cierto? De hecho, lo voy a decir abiertamente y voy a abrir mi corazón, me caían mal los cristianos. Ok. Lo insultaba, era muy falta de respeto, y lo digo con mucho temor. Sí. Lo cuento solamente como testimonio, no para jactarme, sino que lo cuento con mucho temor. Yo veía predicadores en una esquina con un parlante predicando, y yo les tiraba piedras, les insultaba garabatos, y un sinfín de cosas, pero siempre sentía, ¿y por qué me molestaba tanto escuchar un predicador? Porque sentía el llamado de Dios. No eras tú, era lo que estaba dentro de ti. Exactamente, y no solamente lo que estaba dentro de mí, sino que yo sentía lo que el predicador estaba diciendo. Ya. Yo sentía que Dios estaba hablando a mi vida. Cuando el predicador decía, hay una oportunidad para ti, Dios es bueno, Sí, Dios sí. te está llamando, ven, y esas cosas, yo sentía, Algo se... algo se movía dentro de mí. Wow. Y yo decía, ese llamado es para mí, Dios me está buscando. Pero yo, eso contrario que yo sentía dentro de mí, yo sentía que estaba la lucha espiritual, la lucha interna que tenía. Sí. Y ahí era donde me ponía agresivo con los predicadores, con esos hermanos que estaban en la calle predicando. Y bueno, luego de esto pasó, como te digo, volví a la casa de mi mamá, estuve en hospitales psiquiátricos. Nunca las pastillas hicieron nada. Estuve psicólogo, estuve psiquiatra, nunca nada. Siempre lo hacía como para arreglar el camino y volver a mi casa. Sí. Hasta que un día ya como que me había repuesto un poco y empecé a salir a fiestas nuevamente, empecé a encontrar amigos. De esto ya no vivía en la Florida, Sí. sino que desde la Florida nos habíamos trasladado ya bastante años acá a la comuna de Puente Alto, que es donde ya todavía Sí. vivo actualmente. Resides todavía. Y de ahí ya empecé a tener unos amigos mucho más niños que yo. Sí. Porque como le decía al comienzo de esto, siempre me ha gustado liderar, siempre me ha gustado saber que tengo el control de la situación. Entonces como busqué niños mucho menores que yo en aquel tiempo tenía 20 años, 23, de 20 a 25, no me recuerdo muy bien. Y los niños eran 15, 17 años. Okay. De hecho, igual seguía con la mentalidad y le enseñé a fumar marihuana, le enseñé a ir a fiestas. Después yo ya compraba la marihuana por su cuenta. Entonces ahí viene y aparece mi futura esposa en aquel tiempo, que es Jimena, que actualmente ya tenemos 18 años juntos. Gloria a Dios. Y ella fue que me empezaba a hablar del Evangelio. Okay. Y yo... La verdad que yo no la escuchaba porque la escuchaba nomás. Para allá iba, o sea, podríamos decir que ella fue tu mayor influencia. Podríamos decirlo para que sí, que fue Señor. como el instrumento que Dios usó para acercarme a Él. Gloria a Dios. Y ella de repente me hacía escuchar alabanzas. Me recuerdo yo que me dedicaba a alabanzas cristianas, me decía, amor. Y yo drogado, alcoholizado, yo le decía, bueno, ya, y me la dedicaba y yo la escuchaba. Pero
cuando conversábamos de Dios y escuchaba esa alabanza, como que se me quitaba mi droga que tenía en el cuerpo, como que se me quitaba mi alcohol que tenía en el cuerpo, y como que venía una tranquilidad, como que venía paz en medio de la tormenta. En medio de esa tormenta que yo estaba sintiendo. Me trae a memoria a Saúl cuando David tocaba el arpa, algo así. Ese demonio que lo atormentaba a Saúl y mandaba a buscar a David. Creo que era tal cual, porque siempre me recuerdo, como trae a colación esto, me recuerdo que muchas veces escuchábamos alabanza en el balcón donde vivíamos y ella me abrazaba y yo caía aquí en su pecho y me sentía tan tranquilo. Sé que mi esposa está escuchando por ahí, ojalá que después con esto no se le suban los humos a la cabeza y diga lo tuve para mí. Gloria a Dios. Sino que ella me abrazaba y sentía tranquilidad ahí en esos abrazos. De hecho, muchas veces sentí que no era ella la que me abrazaba, y creo hoy en día puedo entender que era Dios que me estaba dando esos abrazos, esas caricias. A través de ella. A través de ella. Y así después empezamos a vivir juntos con Jimena. Empezamos a trabajar. Yo tenía un trabajo ya me empecé a alejar me alejó de mis amistades. No me alejé, sino que mi esposa me empezó a corretear mis amigos, me empezó a corretear las fiestas. Y yo me sentía bien con ella y me sentía bien lo que estaba haciendo. Y bueno, al final después ya busqué un trabajo en la construcción, dejé de delinquir. Pero ese trabajo, al final, siempre uno busca hacer lo malo. Algo que conecte con lo que está. Conectarse con lo negativo. Y al final me conecté con unos amigos ahí y empezamos a robar de la construcción, empezamos a robar. Hasta que me pillaron y gracias a Dios que nuevamente no me vuelvo a ir preso. Lo único que me echaron del trabajo, ahí le eché un cuento al jefe que lo había robado por necesidad, que mi hija estaba enferma y un sinfín de cosas. La cosa es que no me fui preso, nada. Y como me echaron, mi sueldo el finiquito se había empezado a acabar. Sí. No hallábamos qué hacer, ya nos quedaban los últimos 40.000 pesos, entonces dijimos, ¿qué hacemos con estos 40 lucas? Y compramos paño de cocina, me acuerdo yo. Compramos paño de cocina, fuimos a la estación central, compramos paño de cocina por mayor y salíamos y empezamos a salir ella trabajar. Nunca me dejó solo. A trabajar. Sí, ella nunca me abandonó, sino que me dijo, si hay que vender paño, yo voy a ir contigo, voy a acompañarte, vamos a surgir, vamos a tirar para arriba juntos. Así que empezamos a trabajar, salimos a las calles, andábamos casa por casa, vendiendo, ganábamos súper poco, no era muy poco lo que ganábamos. En nuestro almuerzo muchas veces, como vendíamos tan poco, en tiempo de verano, pasábamos por una casa que vendían cubos, no sé si cómo le llaman en tu país, cubo es una bolsa larga, así que cubos de leche. Sí, en Colombia le llamaban sandis o bolis. O bolis, ya. Sandy o boli, acá cubo. Bueno, nosotros nos comprábamos uno de esos y los comíamos en una plaza sentados bajo un arbolito y ahí... Y ese era nuestro alimento. Todavía no llegábamos a la iglesia. Hasta que al final un día llegamos a una... Cuento corto de esto, llegamos a una feria pública. Y llegamos y nos instalamos a vender paños de cocina. Y la señora donde nos ganamos, que ojalá pueda escuchar esto, ella, señora María, nos ganamos al lado de ella, nos acogió, nos servía desayuno, nos atendía súper bien ella. Y empezamos a quedarnos en esa feria. Ya no salíamos casa por casa, porque dentro, en menos horas, y menos sacrificio ganábamos lo mismo, ¿cierto? Y en eso conozco a un joven que él vendía películas en la feria, que hasta el día de hoy eso es ilegal todavía, y siempre como te digo, me gustó lo ilegal, me gustaba lo ilegal en aquel tiempo. Y me enganché con él, empezamos a comprar música secular, obviamente, no cristiana, música del mundo. Le compraba a él a un precio y yo la revendía. Entonces eso me generó más dinero de que los paños de cocina. Entonces los paños quedaron como en segundo plano y ya como siempre nos ha gustado surgir, ya empezamos a juntar un dinero, compramos un computador, compramos una impresora y ya no compraba, sino que compraba matrices, ¿cómo se llama? Tú mismo hacías tus copias. Exactamente, yo copiaba, ya no compraba una ni dos, sino que copiaba 10, 20, y me generaba mucha más ganancia. Después ya empezamos a comprar ya otro computador, otra impresora, otras cosas con más avanzadas para que la música saliera más rápido, las películas salieran más rápido. Y empezamos ya vendiendo películas, vendiendo monitos, vendiendo
vendía de todo, de verdad, no lo voy a ocultar. Vendíamos pornografía, vendíamos música secular, música satánica, un sinfín, de todo lo que generaba plata yo lo colocaba en el mantel y vendíamos. En ese tiempo me acuerdo que habían unas películas que se llaman, hasta el día de hoy existen, que son las películas de western, que son de vaqueros. Ya. Y ahí llega la otra persona que ya nos conecta con la iglesia, que es la hermana Esther, que tú también la conoces. La hermana Esther, ella tenía en aquel tiempo, ella tenía a su papá enfermo, estaba postrado en cama y la Esther lo único que a su papá le gustaba eran las películas de western. Entonces cada día martes nosotros encontrábamos a la hermana Esther, que en ese tiempo era la Esthercita nomás, la Esther, ¿cierto? Y la Esther empezó a comprarme películas y me encargaba. Entonces todos los días martes me iba y me decía, tráeme 4 películas de western para mi papá. Entonces yo todos los martes le llevaba 4 películas diferentes y de a poquito. Y ella fue muy sincera, dice que al comienzo yo le caí muy mal, porque yo tenía mi pelo largo, así como me gustaba el rap. Tenía mi pelo largo. ¿También te gustaba el rap? Sí, me gustaba mucho el rap. Tenía aro, usaba gorros para el lado, pantalones súper anchos. Y mi forma de ser a ella no le gustaba. Pero aún así, ella se quedaba no solamente comprándonos las películas, sino que ella empezaba a hablar. Y desde el primer día, ella empezó a bombardearnos, digámonos, con el buen sentido de la palabra, del evangelio. Que había un Cristo que amaba, que había un Cristo que perdonaba, que había un Cristo que podía restaurar, porque nosotros con Jimena, si teníamos que estar en medio de la feria y algo no nos gustaba, peleábamos ahí. Obviamente nunca nos golpeamos, pero si teníamos que pelear, insultarnos en la feria, era en cualquier lugar. Era un grupo así como Pimpinela, una cosa así. Entonces a la Esther no le gustaba eso, y la cosa es que ella empezó a hablarnos del evangelio, cada martes, hasta que llegó un día y ella se atrevió, sin conocernos, se atrevió a invitarnos a su casa. Los conocí ahí, porque eso no es, para mí eso no es conocer a una persona. Y nos invitó a su casa a almorzar. Entonces fuimos a su casa, fuimos a almorzar, fue súper grata la visita de la Esther, porque ahí yo conocí familias cristianas, porque la nonita, que es la mamá de la Esther, cristiana también. Ahí tú te das cuenta que en un hogar cristiano suceden otras cosas que en un hogar... Otro ambiente. Otro ambiente, se siente otra atmósfera, hay otro espíritu, hay una paz que no entiendes por qué hay esa paz, que a lo mejor la casa se puede estar cayendo a pedazos, pero la paz del Señor... Hay paz en medio de la tormenta. entonces viene y la Esther empezamos ahí, y en uno de sus días, me recuerdo yo que fuimos a su casa, ya empezamos a hacer repetitiva la visita a la Esther. La Esther me habla de la iglesia de donde ella se congregaba. Entonces viene yo y nunca, siempre le escuchaba, pero no quería. Pero la Esther me habla de Gonzalo, que es su sobrino, me parece. Gonzalo en aquel tiempo tenía 12 años por ahí creo. Y me habla que Gonzalo toca la batería. Y justo en ese día llega Gonzalo y Gonzalo aprovechó esa instancia y y él hablaba con tanta pasión de la batería que él tocaba y era el baterista de la iglesia y me llamó mucho la atención que un niño tan pequeño tuviera ese talento, ese don, no sé cómo llamarlo, tuviera esa de tocar batería y hablar con tanta pasión, y eso a mí como que me conectó. Entonces él viene y me dice, ¿le gustaría que yo lo invitara a la iglesia para que usted me vea cómo yo toco? Y bueno, le dije yo, y él me enganchó ahí, y yo le digo, bueno, vamos a tu iglesia. Pero él me dejó atrapado al tiro, porque me dice, pero doy la mano. Y yo vengo y le doy la mano y me dice, ya me dio su mano y la palabra vale, cerramos, y así que tiene que ir el domingo. Así que fuimos a la iglesia, y la verdad que el primer día que fui a la iglesia nunca vi al Gonzalo tocar la batería. ¿Por qué? Porque se ganaba detrás de una cortina que no permitía que él se viera, no porque no tocó ni nada, sino que solamente porque lo ganaron como para atrás y nunca lo vi. Nunca se veía. Pero ese día yo sentí algo especial, a pesar que yo iba con una no disposición, porque yo le decía a mi esposa, yo vengo a esta iglesia, pero que ninguno de estos a mí me diga hermano, porque yo no soy hermano de ninguno de estos. Así yo me expresaba de los cristianos en aquel tiempo. Que ninguno me diga hermano, porque yo no soy hermano de ninguno de estos. Pero aún así yo sentí algo especial,
como te digo, yo tenía el pelo súper largo, 8 años que no me cortaba el pelo. Sí. Pero escucho una predicación, en una de las partes de las predicaciones yo escucho que el hombre para ser, dice que debe cortarse el cabello para ser honroso ante los ojos del Señor. Y eso me impactó. ¿Te llamó la atención? Me llamó mucho la atención y llegué a mi casa y memoricé el texto donde decía eso y lo busqué, y después de 8 años que ni siquiera mi esposa me tocaba el cabello, que ella me lo cuidaba y todo el tema, después de 8 años despierto yo, después de haber leído todos esos textos, Sí. y he investigado y he escudriñado la palabra de Dios, desperté con el sentir de cortarme el cabello. Gloria a Dios. Desperté y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero cortarme el pelo, no sé por qué le dije yo, pero quiero cortarme el cabello. Y mi esposa me dijo, ¿de verdad? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Me dijo, ¿hay plata? Me dice, ¿hay inversión? Porque comprábamos champú caro, aceite y cosas. ¿Tú estás seguro? Me decía, no sé por qué quiero hacerlo. Le dije yo, pero quiero hacerlo. Fuimos, me acuerdo, a una barbería que en ese tiempo estaban recién partiendo. Las barberías acá en Chile eran como la novedad. Sí. Y llegamos donde el barbero, y el barbero, me acuerdo que pescó un cordón y me hace un nudo en la cola y me la apretó. Y yo lo único que sentía, y decía, 8 años, pero no sabía, yo no, como que no quería cortarme el pelo, pero había una fuerza más grande. Algo mayor que tú que te decía, eso es lo correcto. Exactamente, que yo sentía y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me estoy metiendo? Hasta que el barbero llegó y tomó la cola y me la muestra, así una cola más o menos, y creo que por ahí va a la pregunta, que para resumir la pregunta, creo que la primera impulsadora fue mi esposa, luego sigue la Esther, luego sigue Gonzalo, y ahí fue cuando yo empiezo. A eso quería llegar. ¿Qué fue lo que realmente ya te empujó a decir, ya, voy a buscar de Cristo, voy a buscar de Dios? Es que ahí hay un proceso igual. Ya. Hay un proceso en eso, porque, por ejemplo, cuando yo conocí la iglesia, pasaron 3 años que yo sí iba, pero no iba porque yo quería ir, sino que yo iba por más compromiso con mi esposa, porque a ella le gustaba la iglesia. Ella siempre estaba escuchando alabanza, siempre estaba ahí tratando de meterme en la iglesia. Iba más como a acompañarla a ella. Exactamente, de hecho yo muchas veces hice tratos con ella. ¿Cuáles eran los tratos que nosotros hacíamos? Que yo le decía, yo te acompaño a eso que tú vas, porque no le decía ni siquiera iglesia, le decía, yo te acompaño a eso que tú vas, pero después yo voy a llegar a hacer lo mío, que era drogarme, juntarme con mi amigo en la esquina. Entonces fueron un proceso de 3 años que yo estuve así, que muchas veces para algunas personas en aquel tiempo, y me lo han dicho, y creo que me lo van a seguir diciendo, espero que los que lo van a ver este video nunca lo digan, porque el Señor con cada persona tiene un trato diferente. Sí, eso sí es así. Y muchas personas me decían que yo en aquel tiempo me burlaba de Dios. Ya. Pero ¿por qué? Porque yo iba a la iglesia y habían cultos que eran cultos muy lindos. Yo sentía algo especial, sentía la presencia del Señor, de repente lloraba. Habían otros cultos que me amurraba y estaba ahí, que no quería nada. Y la gente, y habían veces que yo llegaba de los cultos y llegaba a drogarme, como te digo, como te cuento. Llegaba a drogarme, a alcoholizarme, a seguir en mi vida, que era vida normal en aquel tiempo. Entonces gente ha cuestionado y se dice que yo me burlaba en aquel tiempo de Dios, pero yo creo que no. No creo que fue un coste. Ese era tu proceso, era la manera con la que Dios estaba trabajando. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que para Él no hay nada oculto. Y creo que la forma de trabajar de Él para conmigo, creo que fue suave. Creo que fue pausada, creo que fue paso a paso, lentito, porque yo creo que si el Señor lo hubiese hecho todo así, ¡pum!, te cambio, creo que hoy no estaría siendo cristiano, creo yo. Claro, pero el Señor fue paso a paso, y eso fueron 3 años que yo estuve así, pero siempre me recuerdo que la primera vez que yo sentía al Señor así, pero sentí algo que yo no sabía lo que era, ni siquiera fue con una predicación, ni siquiera fue con un texto bíblico, sino que la primera vez que yo sentí al Señor fue con una alabanza que se llama En Totalidad a Ti. Esa alabanza, yo cerré mi ojo, me acuerdo ese día, cerré mis ojos, y la alabanza en una de las partes dice, haz de mí lo que tú quieras. Y yo me acuerdo. Gloria a Dios. Que yo le decía al Señor, haz de mí lo que tú quieras,
Y cuando uno le dice algo al Señor, Él Efectivo. no pierde la oportunidad. Y yo me acuerdo que cerré mis ojos y lloraba, pero no entendía como Lo que ahora, estaba que quiero llorar, pero sucediendo. entiendo, ahora Sí. entiendo por qué. Sé que es el Señor que toca Gloria al nuestra vida. Señor. Pero ese día cuando sonaba esa alabanza yo cerraba mis ojos y yo le decía, Señor, haz de mí, y lo cantaba con tanta pasión, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí lo que tú quieras. O sea, podríamos decir que esa fue la frase con la que tú le entregaste de lleno ya tu corazón al Señor. Creo que esa fue la frase que abrió el corazón al Señor cuando le decía, haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor dijo, ¿estás abriendo tu corazón? De tu boca está saliendo. Nadie te está obligando a decir, haz de mí lo que tú quieras. Yo me lo voy a tomar en serio y voy a hacer contigo lo que tú quieras. Y así fue. Pero ese fue el toque que el Señor me dio, fue la vez que sentí. Pero yo empecé el año 2013, empecé a ir a la iglesia. Y ahí, como te digo, fueron dos años que estuve así como iba, no iba, súper esporádico. Pero en el año 2015 es cuando fallece mi mamá. Wow. Ahí en el año 2015 yo no estaba yendo a la iglesia. Había ido, compartía, pero ya llevaba un buen tiempo que no habíamos retomado. Sí. Y en ese año, y mi mamá no siendo cristiana, ella siempre me decía, hijo, vuelve a la iglesia. Cuando yo le contaba que me estaba yendo mal en los negocios, en el emprendimiento, ella siempre me decía, vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia. Mamá, sabí que me está yendo mal en esto y en lo otro. Tú sabías lo que tenés que hacer, me decía ella. Aún no siendo cristiana, siempre me impulsaba a retomar el evangelio. La cosa es que en el año 2015, a principio de año, en febrero, 27 de febrero para ser más exacto, del 2015, ella le dio un paro cardíaco y falleció. Falleció, fue algo que yo en la tarde estoy sentado en la mesa con ella y conversamos. Tuvimos una conversación con ella y yo le digo, mamá, ¿sabéis qué? Cuenta conmigo, le digo yo. Yo he tratado de cambiar en algunas cosas. Ahora no gano mucho, pero tengo mi plata. Siempre le estaba dando, le estaba bendiciendo su vida. Y le dije, quiero que cuentes conmigo si usted necesita algo. Yo quiero que usted sepa que estoy para usted. Y en una de las partes de las conversaciones ella me dice, este era el hijo que siempre había querido tener. Este fue el hijo que siempre quise escuchar, me dijo. La cosa es que me voy a mi departamento, vivíamos muy cerca. Y me acuerdo que estaba empezando el Festival de Viña del Mar y yo me estaba preparando para ver los Dinamita Show, los humoristas. Y de repente estaba ahí, esperando que llegara, y de repente escucho gritos en el blog de al lado. ¡Tu mamá, Roberto! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! Y yo automáticamente sentí en mi corazón que mi mamá ya había partido. Wow. Fue algo que yo sentí, que mi mamá había fallecido. Y yo salí pero disparado, corriendo como loco, ¿cierto? Y ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no la encontraba. Y mi mamá fue al baño y como fue al baño y le vino el paro en el baño y esos baños eran tan pequeños que ella cayó y quedó el baño atrapado. No podíamos abrir la puerta del baño, de la puerta del baño. Y yo traté de empujarla y logré sacarla. Y ya mi mamá tenía cara de que no estaba con nosotros. Yo traté, lo que me acordaba yo, como había visto videos y cosas, como se hacían masajes cardíacos, respiración de boca a boca, y yo traté de hacer eso y vecinos empezaron a aparecer, no sé de dónde apareció un auto, llegamos al consultorio y me acuerdo yo que estaba como loco en ese día y porque yo sabía que algo había pasado, que mi mamá ya no iba a volver. Algo dentro de mí me decía que mi mamá no iba a volver. Y entro a la sala y veo a un enfermero arriba de mi mamá, entre medio de sus piernas,
haciéndole masaje cardíaco, Sí. y otro bombeándole, y eso fue súper fuerte, fue algo que hasta el día de hoy Te siempre marcó. tengo esa imagen Sí. en mi cabeza, hasta que sale el doctor y el doctor dice que ya mi mamá no estaba ahí, que había partido de este lugar. Y yo le iba a pegar al doctor, no, mi mamá, no, aún yo sintiendo lo que había pasado, y no, mi mamá, no, si mi mamá está viva, y salgo de ese lugar y caí de rodillas yo y empecé a hablar con Dios y le decía, Señor, por favor, una oportunidad, Señor, una oportunidad, que mi mamá viva, y la cosa es que no se sabe cómo el pulso de mi mamá vuelve. El pulso de mi mamá vuelve, después de 30 minutos, el pulso de mi mamá muy leve, muy bajo, vuelve. Entonces la ambulancia, como había vuelto, la toman y la llevan a un hospital, que es el Sotero del Río, que es el hospital público de la comuna. Y allá llegamos, entramos la metieron por un lugar especial y todo el tema. La cosa es que estuvieron harto rato, estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana esperando. Yo me arrodillaba y le decía, Señor, por favor, una oportunidad. El tema es que mi mamá volvió, yo le pedí al Señor que mi mamá volviera, pero ¿qué pasó? Que ella no volvió bien, sino que ella volvió tantas horas o minutos, que fueron como 30 minutos, que estuvo sin oxígeno en su cerebro, que ella quedó vegetal. Quedó vegetal. Entonces el doctor me dijo, si tu mamá le vuelve a dar otro paro cardíaco, yo no voy a hacer nada para recuperarla, porque tu mamá, aunque la tengamos viva, tu mamá va a ser un vegetal. Tu mamá no va a poder comunicarse con ustedes, tu mamá va a tener que mudarla, van a tener que bañar, todo. Y fue lo que siempre ella nos dijo, que a Jimena, mi esposa, siempre se lo dijo. Yo cuando sea vieja, yo no quiero que nadie me mude, no quiero ser una carga para nadie cuando sea vieja. Quiero morirme, pero quiero morirme como valiéndome por mis propias fuerzas. Y creo que fue una de las cosas que ella pidió en realidad. Y el tema es que a las 3 de la mañana ya nos dicen que mi mamá le dio un paro cardíaco. Ya definitivamente el médico no hizo nada por reanimarla ni nada. Y esa muerte fue una de las cosas que me marcó y me dolió y me hizo, en vez de avanzar al evangelio, me hizo retroceder al mundo. Sino que ese año 2015 fue un año que yo, por ejemplo, ya no me drogaba tan seguido como antiguamente, pero volví, en vez de drogarme, por ejemplo, drogarme viernes y sábado, ya yo volví a drogarme lunes, martes y miércoles, descansaba el jueves y volví a retomar viernes, sábado y domingo. Ahora, aún así, era interesante la frase que te había dicho tu mamá antes del infarto, y era, este es el hijo que yo quería tener. Exactamente, eso es lo que me da. Yo creo que eso fue lo que hasta el día de hoy creo que es lo que me da paz en mi corazón, de que a pesar de haber sido tan malo, porque fue un mal hijo, sabemos que un hijo que está en droga y en alcohol no es un hijo bueno, hace sufrir mucho, atrevido, insulto y todo el tema. Entonces esa frase, como dices tú, esa fue la frase que le permitió a ella, hasta el día de hoy, claro, trae paz en su corazón, de alguna manera. Y justamente el tema es que ese año 2015, desde que fallece mi mamá, yo volví a la droga, pero así día tras día, semana tras semana, desaparecía en mi casa, desaparecía el viernes, volvía el lunes, con atrevimiento, queriendo más plata, queriendo pelear, insultar. Entonces ya pasó todo este año y me acuerdo siempre que como que se quiere volver a repetir la misma historia que hace un par de años atrás, que mi esposa Jimena me dice, ¿sabes qué, Roberto? Yo te amo mucho, tú eres el amor de mi vida, estoy loca por ti, pero no puedo más con esto, si tú quieres seguir tu vida como la que estás viviendo, yo me voy de la casa. Ni siquiera que te vayas tú, me dijo. Ni siquiera me echó de la casa, sino que me dijo, me voy yo, para que tú sigas en tu. Y ahí yo fui en mi droga, que llevaba jueves, viernes, sábado y domingo al mediodía. Fue esto, lleva 4 días ya amanecido. Le digo, yo pesqué las llaves del departamento y le puse llaves, las encerré.
Y le digo yo a ella, de aquí no vaya a salir, le dije yo. Pero no porque la quería golpear ni nada, no, sino que yo cerré porque yo no quería que se fuera. No quiero que te vayas. Exactamente, yo le dije, pesqué mi droga, me acuerdo yo, tomé la droga que tenía en el bolsillo, que era bastante, sí. y abrí la taza del baño, levanté la tapa del baño y pum, tiré la droga, tiré la cadena, pesqué la botella de alcohol que estaba más de media, la tiré al lavamanos, y di la llave y la boté y quebré la botella y boté el instrumento, digamos así, con el que se consumía la droga y lo tiré a la calle. Y le digo yo a mi esposa, le digo yo, porque en ese tiempo eran los cultos los días miércoles, sí. Le digo yo a mi esposa, le digo yo, el miércoles vamos a volver a la iglesia. Drogado, 4 días amanecido, le digo yo, el miércoles vamos a volver a la iglesia y nunca más nos vamos a apartar, le dije yo. Y pasaron los días, pues esto pasó el domingo y mi esposa llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles y llegó la hora del culto, de que teníamos que ir al culto y nosotros teníamos que viajar de Puente Alto a la comuna de San Joaquín, y entonces teníamos que arreglarnos un poco antes. Y yo veo la hora, que era la hora como más o menos que teníamos que salir, y veo que mi esposa no se había cambiado ropa y no se había arreglado nada, ni a John tampoco lo había arreglado, estaba todo tal cual, como un día normal. Y yo le digo a mi esposa, le digo yo, ¿y no te vas a arreglar? Y ella como todavía con la incertidumbre de que tantos años le había mentido, porque mi esposa fueron 11 años toda esta historia que yo te estoy contando fueron 11 años lo que ella aguantó. Y entonces estaba la incertidumbre en ella y dijo, ¿y para qué? ¿A qué? Y bueno, no te dije el domingo que vamos a volver a la iglesia y vamos a retomar y vamos con toda. Mi esposa fue como parte de magia, una así, llama. ¡Fum! Se cambió ropa así como ¡pum! Y nos cambiamos ropa, salimos en nuestro vehículo, llegamos a la iglesia y empezamos. Empecé en el año, a principios del año 2010, a fines del 2015, a principios del 2016 más o menos, como que no tengo la fecha exacta, pero entre ese, a fines de 15. Ahí sentiste que ya estabas como más... Y ahí volvimos a retomar, ya empezamos a ir a los cultos. Si habían 3 cultos, estábamos en los 3 cultos. Si había que ir a ayuno, estábamos en los ayunos. Si había que ir a una campaña, empezamos de lleno, empezamos. Yo lo único que quería en esos momentos era llenarme del Señor, empezar a sentir la presencia del Señor. ¿Y para qué? Porque todo lo que habían hecho, como te contaba un momento atrás, todo lo que los psicólogos, los psiquiatras, las pastillas no habían podido hacer, yo tenía la confianza en Dios que Él sí lo iba a poder hacer, que dije, Señor, yo no voy a tomar pastillas para dormir, yo no voy a tomar pastillas para la ansiedad, yo no voy a ir a un psicólogo, no voy a ir a un psiquiatra. Señor, aquí está mi vida, como te dije un par de años atrás, haz de mí lo que tú quieras, Señor, aquí estoy, esta vez voy con toda, Señor. Y el Señor empezó a poquito a trabajar en mi vida. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria al Señor. La verdad es que no hay nada imposible para el Señor. Nada imposible. Usted que está viendo este mensaje, está escuchando esta entrevista, si está dudando del poder de Dios, si está dudando de que Dios puede librarle, sacarle de cualquier situación que usted esté pasando, déjeme decirle que no hay nada imposible para el Señor. ¿Ya? Simplemente hay que creerle y, como decía mi hermano, decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, dice la alabanza. Gloria al Señor. Bueno, y es interesante porque detrás de todo este sufrimiento, todo este tiempo de tantas cosas, Dios tenía un propósito tremendo contigo, y es que hoy, por la gracia del Señor, eres pastor de una iglesia, la verdad, una iglesia muy bendecida, una iglesia que se siente el poder de Dios. Y algo que me llamó la atención en tu ministerio, porque el Señor me permitió estar de alguna manera un poco cerca de tus inicios en tu ministerio, es que el mensaje más fuerte tuyo era tu testimonio. Yo podía ver la mayoría de las personas que llegaban o que llegan al lugar donde tú estás ministrando, y algo que lo más impactante de tu mensaje es tu testimonio. O sea, yo sabía quién era él, yo lo vi a él como era, yo lo vi andando a él tiempo atrás, y creo que ese es uno de tu espada más cortante que te ha dado el Señor. Así que úsala siempre, nunca dejes de lado tu testimonio, porque todo aquel que te pudo conocer
en ese tiempo y puede verte hoy. La verdad que es impresionante lo que ha hecho Dios. Y me encanta porque justo este programa se llama Mira lo que ha hecho Dios. Y para la gloria del Señor, aquí tenemos ahora al hermano y pastor Roberto Vallejos, ministrando en una hermosa iglesia en Puente Alto y Pubetel, una iglesia que está con un crecimiento tremendo. La gloria de Dios se mueve ahí de manera impresionante. Muchas almas han sido bautizadas para la gloria del Señor, matrimonio restaurado. O sea, Dios te está usando de una manera súper especial y me alegra. Yo sé que me alegra y los que te conocen y los que te van a conocer ahora se alegran. Si usted puede, está en Puente Alto, acérquese allí. Incluso usted aprovecha y hágale una invitación a todos los que vean esta entrevista. Si viven cerca de Puente Alto, dele la dirección de su iglesia y aproveche de darle un mensaje a aquellos jóvenes, adolescentes, incluso ya mayores, que están ahí quizás pasando por una situación parecida a la suya y no saben a quién recurrir. Un mensaje ahí ya para ir cerrando. Esa audiencia es toda suya. Bueno, fueron algunas palabras, algunos testimonios, algunas partes de mi vivencia, de mi experiencia, de lo que pude contar acá, porque falta todo lo que se vive después de conocer al Señor, porque faltó todo eso, faltó todo conocer todo lo que el Señor podría haber, lo que el Señor está haciendo, como decía el pastor acá, para la gloria del Señor, y por su gracia y por su misericordia, hoy soy pastor. No es por mi esfuerzo, porque lo comentaba, siempre lo comento y se lo digo a los jóvenes que de repente están dudando y están diciendo: es que no tengo estudio, es que estoy en la droga, es que estoy en el alcohol, es que para mí no hay esperanza. El que está aquí detrás de esta cámara es una persona que nunca terminó sus estudios básicos. No tengo octavo básico rendido, cumplido. No tengo un instituto bíblico encima, pero todo el Señor lo ha hecho posible porque hay una disposición. Y tú siempre, joven, señorita, algún adulto, algún hermano que esté por ahí y siente el llamado del Señor y a lo mejor vienen voces a su mente y que le digan: es que no hay una preparación, es que no hay instituto bíblico. Y no estoy diciendo que es malo el instituto bíblico, ojo con eso, que no tengo instituto bíblico, es que no soy el más docto en la palabra. No, yo siempre me tomo, se lo decía un poco antes de la entrevista al pastor Javier acá, yo siempre me tomo del endemoniado gadareno, que este hombre estaba endemoniado, como lo dice la Escritura, y vivía en el sepulcro. En los sepulcros, vivía con su ropa, con su vestimenta rajada, vivía con sus pies encadenados, vivía lejos de su familia, con espíritu dentro de él, hasta que llegó Jesucristo a su vida y lo libertó. Y el endemoniado, después que fue libre, todos conocen la historia, que echaron los demonios, los cerdos y todo el tema. El endemoniado quería seguir a Jesucristo, quería subirse a la barca con el Señor. Y el Señor miró hacia atrás y le dijo: ¿para dónde vas tú? Estoy parafraseando un poco. Le dijo: ¿para dónde vas tú? Y el endemoniado le dijo: quiero ir contigo, quiero seguirte, quiero ser útil. Pero el Señor le dijo: no me vas a ser útil siguiéndome en esta misma barca, sino que quiero que te devuelvas a los tuyos. Gloria a Dios. Que te devuelvas a los tuyos y le cuentes las maravillas que yo hice contigo. Y gracias a las maravillas que a ese ex endemoniado pudo testificar, después el Señor vuelve a ese lugar, a Decápolis, y mucha gente recibió la palabra del Señor, mucha gente recibió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por alguien que a lo mejor no valía un centavo, por alguien que estaba lejos de su familia, por alguien que tenía sus pies encadenados, por alguien que vivía con su ropa rajada, sucio, maloliente, que la sociedad no daba un peso por él. Pero cuando el Señor entró a su vida, todo cambió y él empezó a predicar. No tenía estudio, no tenía nada, sino que él contaba, como decía el pastor acá, que muchas veces impactamos más con nuestros testimonios. No estoy desmereciendo la palabra de Dios, porque es la que cambia, la que transforma la vida, pero a veces, muchas veces, nuestro testimonio también impacta vida. Así que si hay algún joven, alguna señorita, algún varón,
alguna dama, algún anciano que también puede decir, estoy muy viejo ya para esto, para contar mi testimonio. Téngalo por seguro que ese testimonio que usted tiene, esas palabras, eso que usted ha vivido, hay alguien muy parecido a usted que va a escuchar, va a recibir, y el Señor va a entrar en su corazón y va a cambiar la vida. Gloria. Así que déjese usar, déjese ser el instrumento, deje que el Señor le use, deje que el Señor haga grandes cosas con usted. Y esas voces, vuelvo a repetir, esas voces que usted dice que no estoy capacitado, no soy más calificado, téngalo por seguro que si usted está escuchando este mensaje es porque es una persona calificada para hacerlo. Gloria a Dios. Así que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente sus vidas, sus casas, si hay alguien también que está apartado, téngalo por seguro que hay un Dios que está esperándolo con los brazos abiertos para reconciliarse con usted. Y bueno, como decía el pastor, me dio la oportunidad de poder estar acá, contar parte de mi testimonio, y también me veo con el atrevimiento de poder invitarle a nuestra iglesia, que es la Iglesia Pentecostal Unida Betel. Estamos ubicados en el paradero 48 de Santa Rosa, Villa Jesús de Nazaret, en el pasaje Canaán 1 Norte, la dirección el número 3900. Así que sean todos muy bienvenidos y les esperamos con los brazos abiertos, una iglesia para toda la familia.